buenas noticias con respecto a los OKR. Pero nadie te dice qué es lo que te vas a enfrentar con los OKR. Entonces, un poco es esa situación. Siempre tengo la duda de estar pensando en, ¿cómo se llama? Si hacer una dinámica o no una dinámica, etcétera, etcétera. Así que decidí, y mientras tanto, hacer una dinámica, ¿no? Entonces, la primera dinámica es simplemente, oye, ¿cuánto crees tú? ¿Qué nota le darías a esta presentación? Ahora, ¿cuánto crees tú que será la nota de esta presentación, de esta charla? Para ello, si bien hay un pequeño delay, tienen que sacar una foto al código OKR que aparece en pantalla. Si no, pueden hacerlo a través de el sitio slido.com, colocan el número y ahí es tan simple que solamente le tienen que dar un clic y nada más. Entonces con el celular, otra vez, le pueden sacar una foto y ahí aparece. Bien, veamos si hay alguien. De hecho, si se conectan, simplemente hay un pequeño delay. Y bien, ya. Listo. Ok. Entonces esa es más o menos la puntuación, esa es con respecto a la percepción de que ustedes tienen. Recuerden que normalmente cuando uno hace una presentación, los primeros 10 segundos son cruciales. Ahí sacas la foto de lo que va a hacer. Revestir esa situación algunas veces es compleja. Entonces la partida debe ser bastante buena. Entonces, a lo largo de la presentación, sí, lo que vamos a ver es varios tips y mensajes, pero antes de eso les voy a decir un poco, ¿no? Muchas veces quién es, qué he hecho y todo lo demás, trato de evitar eso. Quiero que nos concentremos en lo que ustedes se van a llevar. Nos concentremos con respecto a la información que vamos a compartir. Eso es para mí lo esencial. Quién lo suministra o quién lo da, etcétera, uno lo puede averiguar. Mi nombre no es tan complejo, lo googlean o al final le dejo el enlace de LinkedIn y ahí tienen toda la información de lo que quieren saber. Solamente les voy a comentar de que sí, trabajo en Chile, en una empresa que se llama Yapo. Yapo es un marketplace bastante conocido acá, pero en realidad Yapo pertenece a una gran empresa que se llama Adevinta y que es una empresa que está muy fuerte en Europa y tiene varios negocios, tiene varias marcas como aparecen ahí. Yo coloqué algunas nomás de algunos países, ¿no? Pero en realidad estamos posicionados en 16 países. Se hizo como más conocida porque compró la parte de eBay clasificados. Entonces estamos haciendo un proyecto de fusión entre lo que es Adevinta y eBay clasificado. Eso solamente logró de que hoy día sea la empresa a nivel mundial dentro de los marketplaces con respecto a esta adquisición. Lo otro interesante es que si bien nosotros llamamos un sistema cultural, tenemos un sistema cultural y ese sistema cultural incluye los OKR, ¿no? Y dentro de esto comenzó hace 2 años atrás, en Adevinta comenzó hace 2 años atrás y recién prácticamente no llevamos un año en Yapo con respecto al tema de los OKR. Sería aproximadamente como a fines de diciembre ya cumpliríamos el año, pero ya digamos que tenemos un año con este tema. Lo curioso fue que dijeron, miren, tienen que implementar este sistema cultural que incluye OKR. Y fue un Big Bang. Es decir, no es que empezaron con pilotos y después, no, esto es así. Y en la mayoría de los marketplaces es eso. Lo curioso es que incluso las personas que componen estos equipos son de diversas áreas. O sea, estamos todos inmersos con el tema de los OKR y armamos equipos especiales. Hay un equipo especial que ve el tema de los recursos humanos, hay otro equipo que ve el tema de las finanzas, otro equipo que ve el desarrollo y así sucesivamente. Y cada uno de esos equipos componen personas que son de muchas disciplinas. No es que el equipo de recursos humanos o gestión de personas sean todos de esa área, no, para nada, digamos. Hay de advertising, hay gente que de desarrollo, hay un gerente, etcétera, ¿no? Así que bastante diverso. Dado eso, eso es lo que yo quiero transmitir acá y todo lo demás. Un contexto antes de que todo el mundo pregunta, oye, ¿será que pueden compartir el material? Sí, claro, no hay ningún problema en compartir el material. Al final les voy a dar el link y muchos van a ver que tienen esta presentación donde dice
de licencia Creative Commons, donde se les pide de que si ustedes toman esta información y lo comparten con otros, por favor, dan la referencia. Eso en realidad no aplica. En la práctica me doy cuenta de que muchos copian la información y no dan referencia. Así que a mí me da lo mismo. Es decir, yo le voy a dejar la información, hagan la información con lo que quieran, compártela en todo lo demás, y si de repente quieren dar una referencia, digamos, de dónde lo consiguió, bienvenido sea. Y si no, también bienvenido. Bien, vamos de hecho con los temas, un poco para setear la expectativa. En su lado izquierdo de la pantalla van a ver qué es lo que sí vamos a ver. Vamos a ver puntos de OKR de una manera diferente, de datos que tienen que tomar en cuenta en los OKR y que nadie lo dice. Entre medio, varios tips y consideraciones. Lo que no vamos a hacer es qué es un OKR, cómo se usa el OKR con Scrum o Kanban, por decir, ejercicio práctico o algo. No, eso no va. Y todo lo que ustedes se imaginan, tampoco va. Dado eso, entonces, sí le quiero mostrar dos diapositivas con información. Esta es bastante reciente y es lo que indican, digamos, las tres fuentes fundamentales que toda persona que vea agilidad recurre, en donde, pues, para resumirlo es, bueno, ¿qué piensa la gente sobre agilidad? ¿Qué piensan las empresas sobre agilidad? ¿Cuáles son los beneficios que tiene la agilidad? Y de esas tres fuentes coinciden casi lo mismo. Es decir, si ustedes observan ahí, lo que más busca la gente con el tema de la agilidad es reducir el time to market o acelerar los productos. Y eso es una contradicción, porque en la mayoría de los casos la agilidad no te dice de que tú vas a ser más rápido, te la venden de que sí, que obviamente si tú eres ágil, vas a ser más rápido. Pero la agilidad no significa ser más rápido, la agilidad significa ser más flexible. Y dado eso, y sin importar qué marco de trabajo tengas ágil o metodología ágil, como nosotros esperamos de que todo sea rápido, ahí comienzan los conflictos. Oye, me prometieron esto, pero resulta de que no somos tan rápidos como queremos o como queríamos serlo, ¿no? Dentro de los OKR está incluido o ya se ve que los OKR está inmerso dentro del tema de la agilidad, a pesar de que nació con nada que ver con el tema ágil. Por otro lado, dentro de los marcos de trabajo o métodos que más se usan, claramente, digamos, y a nivel regional, lo que más se usa es Scrum y Kanban. Y después de ahí, todo lo que quieran. Pero casi todas las empresas apuntan a Scrum y a Kanban. Entonces, bajo ese contexto, una de las preguntas que siempre hacen, y obviamente puedo usar a OKR con Scrum, con Kanban, con Safe, con LESS, pueden usarlo con cualquiera. Dice, los OKR sí tienen una ventaja que se pueden usar con cualquier cosa. Entonces, bajo ese contexto, no importa de qué forma trabaja la organización, y en base a eso, implementa los OKR. No importa qué metodología tiene. No, no significa de que implementar OKR tienes que llevarte una metodología. Sí, claro, el tema ágil ayuda muchísimo y trae muchos beneficios cuando uno tiene y utiliza OKR en la organización. Por otro lado, antes de entrar de lleno, algunos datos interesantes. Cuando ustedes van a buscar información de los OKR, cualquier video o libro, todos dicen lo mismo. Casi el 80% dice exactamente lo mismo. Ya cómo se conforma una OKR, qué hacer no con un OKR, es decir, cuáles son los errores típicos al implementar una OKR, cuál es el relacionamiento entre la misión y la visión con los OKR, cuáles son las cadencias de los OKR, todo es exactamente lo mismo. Son pocos los que dicen cosas diferentes. Y la idea de esta charla es mostrar algo diferente. Lo curioso es que de toda la información que yo he observado, hay muchos que hablan que OKR es un método, otros que hablan una metodología, otros que hablan un marco de trabajo, otros incluso que hablan de que es un sistema. Y si bien todos indican de que los OKR lo puedes implementar de una manera individual hasta llevar a múltiples empresas. ¿Ya? Si lo haces en forma individual es un poco aburrido, pero lo puedes hacer. Bien, y solamente para ir entrando, este es un ejemplo típico que ustedes van a ver, hay muchas formas de establecer o expresar un OKR. No vamos a ahondar sobre ese tema, la charla no apunta a qué es un OKR y cómo se debe hacer, no es para eso. Solamente quise mostrarles un ejemplo con respecto a ello y como una manera de recordatorio, ¿no? Y de que otra forma de poder expresar los OKR. Hay algunos que colocan solamente los objetivos,
los key results, su medición y chao, nada más. A mí me gusta es como llevar una información de, ok, cuál es la hipótesis que se está trabajando, cuáles son las iniciativas que están asociadas a ese OKR, cuál es el impacto que tú observas. Es decir, si el OKR va a llegar a ser un 100%, bueno, lo que yo propongo, ¿cuánto contribuye a ese 100% de cumplimiento al OKR, ¿no? Entonces, eso para mí es un buen dato y en mi caso me gusta, digamos, tenerlo. Y en el caso de la empresa donde yo estoy, también nos gusta tenerlo. Dado esto, ahora sí, vamos a empezar de por qué estamos acá. Y por qué estamos acá es para ver cuáles son los elementos diferentes dentro de los OKR. Entonces partamos primero por tener un cheat meter, es decir, que los símbolos que ustedes ven ahí, ahí nos va a indicar de que cuando es uno solo, ahí entonces significa de que ten cuidado acá, que casi te la puedes cagar. Pero ya a medida de que va avanzando ese nivel, ya ahí el desastre es casi natural, si no consideras las cosas que te voy a mencionar. Yo dije que al principio iba a dar también ciertos mensajes, algunos tips, además de lo que es el objetivo de la presentación. Entonces, como primer mensaje es que nosotros siempre hemos escuchado, oye, hay que satisfacer el deseo del cliente. Lo más importante es tener en el centro de gravedad de la empresa el cliente. Todo lo que pida el cliente se debe cumplir, ¿ya? Y por ende debemos entregar valor. La gran tema es qué es valor para nosotros y qué es valor para el cliente. Y es más, no todo lo que desea el cliente se puede satisfacer y no todo lo que desea el cliente que él cree que es valor, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, lo importante acá es qué es lo que sí está dispuesto a pagar el cliente. ¿Por qué nos elige a nosotros y no a otro? ¿Ya? Y debe recibir como una especie de ganancia al cliente, esa percepción de ganancia. Esto es importante porque, no sé allá, pero algunas veces cuando acá podíamos ir al cine, obviamente por el contexto de la pandemia no se puede, pero cuando íbamos al cine, para poder ir, yo tenía que pagar un estacionamiento, es decir, dejar el auto, pagar el estacionamiento, pagar para ir al cine y todo lo que implica. A mí me encantaría de que ya yo iba a ese lugar y estoy pagando por ir al cine más comprar otras cosas que están en un mall, a mí me encantaría de que el estacionamiento fuera gratis, ya que estoy consumiendo en el lugar. Pero eso no es así. Lo tienes que pagar igual. Ese es mi deseo es no pagarlo. Pero ya vimos de que el deseo en realidad pasa por otro lado. Y un tema interesante que solamente se lo escuché a una sola persona y que en realidad tiene razón, y es el tema de que lo que nosotros buscamos es manipular al cliente, aunque suene muy fuerte. Y es verdad, es crearle la necesidad si es que no la tiene, y es tratar de manipularlo de cierta manera, cómprame a mí y no al otro. ¿Ya? Bien, empecemos sí y con la medición. Una de las cosas que nos dicen los OKR es que, oye, ¿sabes qué? En 3 días te capacitas y así empezamos a desplegar los OKR. Solamente 3 días de capacitación y ya puedes hacer los OKR. Y además de eso, yo te vendo de que vas a ser más productivo y más rápido. Hay que tener cuidado con eso. La primera situación es lo siguiente. Cuando ya tú haces los OKR, hay algo mínimo que tú tienes que partir. Y son empezar a registrar los OKR. ¿Ya? Empezar a registrar esa iniciativa, empezar a registrar esos valores. La pregunta es, ¿quién lo va a registrar? Lo otro, ¿tenemos la herramienta para registrarlo? Ah, no, es que hay que hacer una planilla Excel. Pucha, ahí entonces hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo otro, si tenemos 15 equipos y esos 15 equipos, cada uno va a tener sus objetivos, cada uno va a hacer sus OKR, etcétera, etcétera, podríamos tener 65 OKR en total por la cantidad de equipos. Pucha, entonces, ¿quién mide eso? ¿Quién me va a dar la visibilidad global? ¿Quién va a decir, oye, vamos bien, vamos mal, todo lo demás? Que cada uno de nosotros lo tiene que presentar o yo le paso el dato y alguien lo consolida y lo muestra. ¿Qué pasa eso? Y esas consideraciones uno lo tiene que tomar en cuenta. Lo otro importante es que siempre nos venden, no solamente los OKR, sino la agilidad de que vamos a ser más productivos. La situación es que no van a ser más productivos, olvídenlo. Cuando ustedes implementen cualquier cosa dentro de la organización,
y más si es transversal a toda la organización y no a un solo equipo, no van a ser más productivos. La razón es que tú tienes que aprender algo nuevo. Tú tienes que dejar ciertas cosas que estabas haciendo antes para poder implementar estas cosas nuevas. Por ende, necesitas también tiempo para aprender y necesitas tiempo para poder hacer esas cosas nuevas, que significa de que no lo vas a hacer a un tiempo, digamos, comparativo con el anterior, porque, otra vez, yéndome al extremo, todo es nuevo. Dado eso, la productividad no va a ser igual que el año pasado. Si antes hacíamos 10, no vamos a hacer 15. Con suerte harán 10. Lo más probable es que hagan 7, por todo lo que yo he comentado. Vamos a otro ejemplo que para este punto, que quizás se le hace más sentido. Por ejemplo, Scrum. La organización no tiene un product owner, la organización no tiene un Scrum Master, la organización no sabe qué es Scrum, la organización no sabe que tiene que hacer Sprint Review, no sabe que alguien lo tiene que ver, no sabe que tienen que escribir historias, etcétera, etcétera. Todo eso significa un quiebre importante de la organización. Necesitamos a alguien que nos capacite, necesitamos tiempo para capacitarnos, necesitamos saber qué es esto, cómo se hace. Oye, es que las herramientas, pucha, no tenemos una herramienta, tenemos Microsoft Project, por decir algo. Para esa herramienta no está adecuada para ver, antes veíamos los proyectos así, ahora tenemos que escribir historia de usuario. Ah, bueno, entonces compremos Jira, o será otra herramienta. Bueno, veamos cuál es la herramienta y así sucesivamente. Dado esto, la productividad, como ya dije, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, como resumen, ojo que cuando comienzas a implementar los OKR, la productividad no es igual y ojo es que empiezas a registrar información que antes no tenías. Por ende, tenemos que crear algo que registre esa información y lo más importante, quién, cómo, cuándo se muestra esa información. Quién lo administra, quién lo registra, cómo lo presentamos, de qué forma, en qué momento, etcétera. Antes, si no nos reuníamos, por llevarme al extremo, ahora nos vamos a tener que reunir una vez a la semana toda la organización para ver cómo vamos con los OKR. Y eso significa de que tenemos, por así decirlo, toda una mañana sin poder hacer prácticamente nada. Bien. Dado ese contexto, así como nos dicen de que tenemos que tener un producto mínimo viable, también tienen que considerar, si lo hacemos con la analogía del OKR, que deben también tener un producto o persona mínimo viable. Es decir, cómo va a ser ese cambio, esa transformación de las personas de tener un contexto diferente versus este nuevo. Lo mismo los procesos, lo vamos a tener que cambiar quizás. Los OKR, lo bueno que tiene es que te van a empezar a sacar cosas de que, oye, pero aquí es un gran problema. Sí, es un gran problema, hay que resolverlo. O la forma en que trabajamos va a tener que ser diferente. Entonces eso es un proceso diferente. Para grandes empresas incluso significa, por ejemplo, en los bancos, en que te dicen, oye, yo te vengo a auditar y como yo te audito, tú me tienes que mostrar dos cosas. Uno, cómo haces las cosas en un documento y también yo tengo que consultar a las personas para que me digan a ver cómo hacen las cosas. Si ambos elementos coinciden, pasa la auditoría. Eso es explicándolo muy simplemente. Entonces, al tener OKR significa un impacto de cambio de los procesos que tienes que definir. Y lo mismo que el cambio de negocio. Cambia radicalmente el enfoque que tú vas a tener con el negocio. Entonces, estas consideraciones, si no te lo dicen y te lo venden de que esto es instantáneo, vas a tener un gran problema. Lo otro es que dicen, oye, fácil de implementar los OKR, los logros los vas a ver en el primer trimestre y lo mejor es que te vas a focalizar en outcome. Olvídate del output, focalízate en el outcome. Bien, ahí viene el primer problema, ¿qué es outcome? ¿Qué le digo yo a recursos humanos, que también debe trabajar ahí, de que tiene que pensar en outcome? Oye, pero yo soy de recursos humanos, yo veo a las personas, el negocio lo veo a otra persona. No viene ahí. Sí, pero resulta de que al tener este pensamiento de outcome significa de que tú también tienes que cambiar a las personas. Por ende, tus personas internas siguen siendo clientes internos. Y como clientes internos, lo tienes que manejar de la misma forma. A la larga, ¿qué significa el outcome? Hay dos definiciones universales, ¿no? Una es que cómo le cambia el comportamiento al ser humano y lo otro es cómo le soluciona un problema o una tarea que él ve como valor y por consiguiente paga por ello. En la mayoría de las cosas van por la primera. Es decir, Apple trabaja eso. ¿Cómo le hago la necesidad de que nuestro celular es el mejor y que lo tiene que tener él?
Y si ustedes observan ahí, ya no van como, oye, ¿cómo está? Para nada, sino cómo sacamos la foto, cómo hacemos mejores videos. Y eso es un cambio de comportamiento, ¿ya? Utilizando lo que había dicho, la manipulación, en cierta manera, viéndolo desde un buen término, ¿no? El concepto de la manipulación. Dado eso, el esfuerzo de utilizar y qué significa el output no es menor. ¿Por qué? Porque el primer trimestre vas a seguir pensando en output. A nosotros nos enseñaron que mientras más cosas hacemos es mejor. A nosotros nos enseñaron de que tenemos que estudiar mucho para poder hacer cosas. Entonces en la empresa es exactamente igual. Seguimos trabajando como la idea de la compañía de Ford. Mientras más auto, mejor, obviamente. Entonces, hacer esa transición no es fácil. Y lo otro es que nosotros tenemos como que la foto trimestral. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que todos tus proyectos e iniciativas tienen que tener resultados en el primer trimestre, o mejor dicho, en forma trimestral, quiero decir. Ya. ¿Y qué pasa con los proyectos en los cuales yo tengo que implementar una nueva plataforma que en un trimestre no lo puedo sacar? Me va a llevar quizás un año hacerlo. ¿Va ahí o no? ¿Lo descarto o no lo descarto? Entonces, yo siempre digo de que el tema de los OKR es como un edificio en donde nosotros tenemos que venderlo o alquilar. Supongamos el alquilar. Yo voy a hacer todo lo posible para que todas, digamos, los alquileres se hagan. Es decir, que todos los departamentos estén alquilados. Y todo mi dinero y mi foco va a estar ahí. Pero resulta de que yo tengo que mantener el edificio. Si yo no lo hago, el costo de reparar algo va a ser mucho mayor. No es lo mismo que hacer una pinturita en una piscina o pileta que dejarlo ahí y ya tengo que cambiar casi todo el sistema de baldosa o filtro de agua, por ejemplo. Lo mismo pasa con los OKR. Se hace esa disyuntiva en qué me foco, en el outcome y me foco en esto de generar negocio y qué pasa con esto de mantenimiento. Entonces, eso es algo que si hay discusión. Y para ser transparente, digamos, la compañía donde estoy, es un momento de hoy día de hacer una discusión. ¿Qué hacemos con las cosas que van más allá de un trimestre? La otra discusión que nadie comenta, o por ahí, o que se hace esta quizás discusión bizantina, es que los OKR mataron a los KPI. Y hay otros que dicen, no, hay que mantener los KPI. ¿Ya? O el otro dicen, mira, ¿sabes qué? No hables mucho de KPI, habla de OKR, que suena más bonito. Entonces, dada esta situación, el tema de los OKR versus KPIs, yo lo explico de la siguiente forma, y ambos son necesarios. Los OKR me van a dar la visión, digamos, primero, perdón, la organización nos da la visión. ¿Ah? Nos dice, oye, tenemos que ir acá. Los OKR nos va a estar implementando la ruta ideal para poder llegar ahí. Pero como en el caso de Waze y otro sistema similar, que basándose en cómo está el tráfico te dice no vayas por aquí, va por allá, exactamente ocurre con el tema de los OKR. Que nos dice, oye, si bien tu visión indica que debes estar acá, recuerda de que los OKR significa que tienes que tener una flexibilidad para encontrar el camino más óptimo. Y los KPI nos va a estar dando es, digamos, cómo vamos en ese desempeño, ¿no? Entonces, en este caso es como si yo pidiera un Uber o un taxi y yo le digo, oye, quiero ir a tal lugar, y claro, si hacer ese viaje, el taxista, digamos, o la persona que conduce en Uber va a ver, digamos, su mapa y cuál es el mejor lugar. Pero también va a estar viendo que la velocidad sea correcta, que tenga gasolina y que no tenga ningún problema. Exactamente igual. A la larga, los OKR nos buscan es para hacer lo correcto y los KPI nos ayudan a cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, ambos son necesarios. Para ir casi terminando, tenemos lo siguiente, ¿no? Que tenemos la cadencia y las dependencias con respecto a esto. Donde nos dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, mira, vamos a tener una reunión súper importante trimestral que nos dan cómo va la visión y la misión, y en base a eso son los objetivos súper estratégicos y todo lo demás, para después estar definiendo, digamos, cuáles son tus objetivos, digamos, más operativos y todo lo demás. Y en base a eso, nos vamos a reunir una vez a la semana para ver cómo vamos, ¿no? Y lo mejor es que estamos todos sincronizados, porque todos los equipos apuntan a lo mismo y todos los equipos tienen que entregar cosas casi al mismo tiempo, ¿ya?
Pero si ustedes observan la imagen ahí, ocurre de que en esta competencia que es de la posta, uno dice, oye, se focalizan mucho en que cada competidor sea muy veloz. Y en realidad, donde está la clave ahí, es el hecho de entregar la posta. Se esmera mucho en pensar cómo hago para entregar la posta, porque ese es el talón de Aquiles. ¿En qué sentido? En que si nosotros nos demoramos en entregar la posta, la forma en que lo entregamos y que la otra persona, de hecho antes miraban, esperaban y lo tomaban, ahora prácticamente corren y tienen la mano hacia atrás para evitar, digamos, tiempo en ese lapso de pasar la posta. Exactamente igual sucede en la organización cuando tienen estas cadencias. ¿Qué significa? Cuando yo tengo que hacer algo en donde participan otros equipos, significa que es la posta. Y dado eso, cuando yo paso algo a otro equipo, es el tiempo que se demora, que no es menor. Entonces, yo tengo ahí que tomar cuidado a esa situación. Dado eso, dado de todo lo que yo he comentado con el tema de los OKRs y todo lo demás, es lo siguiente. Si yo utilizo un equipo, soy un solo equipo o soy una organización muy pequeña, por ejemplo, es muy común que las startups utilicen OKR. Se les recomienda muchísimo utilizar OKR porque le evitan la dispersión. Entonces voy a hacer el ejemplo con el tema Estoy viendo algunas preguntas, sorry que yo no las puedo ver, pero porque me tendría que detener. Así que voy a ver si es que hay alguna. Ok, ok. Dicen diferencia entre OKR y KPI. Lo voy a hacer. Entonces, dada esta situación, vuelvo a partir. Cuando tú tienes una organización muy pequeña, ¿qué significa? Que yo la posta lo puedo pasar más rápidamente. Y lo más interesante después, que lo voy a volver a tocar, es que nos podemos poner de acuerdo más rápidamente. Cuando ya la organización es muy grande, entonces significa que incluso la posta puede pasar por varios equipos. Y esa entrega hace de que si lo ves como una cadena, el tiempo total se empieza a ser perjudicial. Porque ya les dije, pasar a hacer ese switch de un equipo a otro, hay tiempos muertos. Dada esa situación, los OKR lo que tienen que hacer es cómo hago yo para que ese tiempo sea lo menos posible para lograr esa efectividad. Lo otro interesante que puede llegar, digamos, a suceder acá es que tampoco te lo dicen. A mayor cadencia, es decir, a mayor entrega, hay más presión, hay más estrés. Y voy a hacer también la analogía con Scrum. Si Scrum nos dicen que tenemos que entregar algo cada 2 semanas, imagínese ese equipo, sí, súper bueno, vamos a hacer el sprint planning y después, oye, entregamos esto, el sprint review. Repítanla 500 veces. Y se van a dar cuenta de que la gente se empieza a aburrir, que el sprint planning ya es lo mismo, que tenemos que hacer como otras dinámicas como para tratar de hacerlo diferente, etcétera, etcétera. Y el coach se vuelve en un bufón, donde el coach se trata de que ese bufón ojalá me traiga nuevas dinámicas diferentes de rompehielos y todo lo demás, porque ya estoy aburrido con el globito o estoy aburrido con esto otro. Y se pierde ese sentido. Y lo otro ocurre es que hay una presión constante de que es como, recuérdense en el examen, ¿ya? O típico cuando llegamos dicen, ya, saquen la hoja que hay una prueba. Pucha, ahí los nervios un poco a flor de piel. Exactamente lo mismo sucede con la compañía. Cuando tú tienes una cadencia que es bastante constante, es como el profesor que dice, bueno, quiero ver los resultados. Si a la final es así, quieren ver los resultados. Y esa cadencia hay que llevarla y sobrellevarla porque genera estrés, ¿ya? Entonces imagínense todos los días a la semana mostrando cómo vamos con los OKR. Entonces, la presión no es menor. Al mayor estrés, mayor roce entre los equipos. ¿Qué pasa con los sistemas? Esos sistemas donde fueron creados de una forma y ahora todos los equipos necesitan ese sistema. Entonces, cuando tienes bajo acoplamiento y alta cohesión, significa que la mantenibilidad de esos sistemas se hace bastante complejo. Dado eso, también considero digamos, un stopper no menor. Y como lo ya dije, el balanceo entre proyectos de corto plazo, que serían los trimestres, versus a largo plazo. Por otro lado, dicen, oye, equivocarse es súper bueno, hay que cometer errores.
De hecho, en las entrevistas ahora lo común, oye, ¿cuál fue el error que más difícil o lograste o viviste, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, señores, pero hay que tener el contexto con respecto a por qué cometer un error, qué nos induce un error. Resulta de que, dependiendo del contexto, cuánto estamos dispuestos a cometer errores dentro de la organización e incluso con el cliente para poder aprender. Los OKRs van focalizados mucho en el aprendizaje y eso vamos a ver. A lo que yo voy es que no es simplemente decir vamos a cometer un error o vamos a tener un error, hay que tener conciencia del posible error de que se va a cometer y asumir ese riesgo. Yo me acuerdo que en Argentina, en unas organizaciones, escuché que empezaron a aplaudir. Y yo dije, ah, qué raro, ¿por qué están aplaudiendo? No, lo que pasa es que una persona cometió un error. Entonces, para darle la confianza de que no hay ningún problema y como él fue transparente y dijo cuál era el error, entonces los aplaudimos. El error fue borrar toda una base de datos en donde se perdieron meses de datos históricos. Entonces, está bien que uno vaya a ese extremo de darle importancia, pero hay que tener conciencia con el error que se está cometiendo. Bien, para ir, no se preocupen, todas las preguntas las vamos a responder. Quiero ir más adelante para poder hacerlo. Vamos bien en tiempo, pero igual. Lo otro dice, oye, con los OKR, equipos autoorganizados, todos estamos alineados con el tema, no hay ningún, pucha, flor el tema OKR. Puros beneficios. Sí, pero ya les dije lo siguiente. A medida de que vamos a tener y nos damos cuenta de que yo necesito algo de otro equipo que antes yo no lo necesitaba porque trabajaba en silos, comienzan los roces. Cuando yo estoy implementando algo nuevo que no estaba considerado, comienzan los roces. Cuando yo estoy viendo de que me están midiendo de otra forma versus esta otra y que incluso me daban bonos por, por la cantidad de output que hacía, y con los OKR ya hemos visto de que casi todo el mundo dice de que no es bueno dar bonos con los OKR, chao, ahí yo tengo un roce y un reclamo. Entonces, esas situaciones uno lo tiene que ver. Lo otro que yo mencioné es sumamente importante. Los OKR, cuando ya uno te dicen, te focalizas en outcome, listo, acá tengo que experimentar. Da lo mismo si OKR, de lo que sea. Cuando alguien, una empresa, se focaliza en outcome, significa debo experimentar, debo saber cómo es el comportamiento del cliente o cómo cambia el comportamiento del cliente para que me compre a mí, ¿ya? Dado eso, la gran pregunta es, ¿sabemos experimentar? ¿Conocemos qué es un experimento? ¿Recursos humanos significa de que sabe cómo implementar un experimento? ¿Tenemos las herramientas para poder experimentar? Etcétera, etcétera. Entonces, dado eso, tenemos que considerar la experimentación. Como resumen, entonces, dice, y lo voy a leer textual como lo escribí, favorecer el trabajo del equipo no es lo mismo que lograr la unión del equipo. Entonces, es importante de cómo vemos la comunicación y cómo mejoramos la comunicación del equipo. Una de las cosas que está ocurriendo con esto de la pandemia, que todo el mundo trabaja en forma remota, es el hecho de que si antes no nos comunicábamos bien o una persona tenía un roce con otra, se incrementa con el trabajo remoto. Por una sencilla razón. Alguien dice, y aquí me voy a PNL, ¿no? Todo el mundo tiene su canal de comunicación. Uno es auditivo, otro es kinestésico y otro visual. Como, en teoría, yo soy auditivo, a mí me da lo mismo si apago o enciendo la cámara. Total, estoy escuchando. Pero el que es visual, sí le da lo mismo que apague la cámara. Entonces, esa situación, esa breve consistencia o elemento puede generar problemas. Oye, este apaga la cámara y yo no lo veo y todo lo demás. Oye, prende la cámara y el otro dice, oye, pero ¿por qué te se enoja si yo te estoy escuchando? ¿Cuál es el problema acá? Entonces, esas son las consideraciones que deben tomar. Lo otro, oye, todos tienen que dar iniciativas, todos tienen que dar ideas. Yo he estado en equipo, dicen, ya, perfecto, esto es lo que hay que hacer, den ideas. Escucha, no sé. Y viene alguien, oye, esta es mi idea. ¿Qué dicen de ustedes? Ya sí, ya yo voto y todo lo demás. Total, me da pereza de dar las iniciativas, me da la idea, o me da vergüenza dar las ideas. Y eso son cosas que uno tiene que trabajar. ¿Cómo logras de que todo el mundo que trabaja en equipo, en teoría, todos son potencialmente generadores de ideas, de iniciativas y de experimentos, y todos se deben enriquecer? Y no solamente por tomar un rol
ágil y muy conocido como el Product Owner que va a dar esas ideas. Entonces, eso significa también un cambio mental y una forma. Ya casi, les aseguro que estoy terminando, es la famosa moonshot y roofshot, ¿ya? Oye, tenemos que hacer un objetivo que sea súper ambicioso y todo lo demás. Ya tenemos experiencia con los OKR, ya estamos 2 años con los OKR, así que nos vamos por moonshot. ¿Qué significa esto? Un objetivo tan complejo, tan difícil de lograr, pero tan ambicionado, tan inspirador, que decir que llegamos a un 60% es un gran logro. ¿Ya? Y por ende, si estás empezando, no ponga algo que más o menos alcanzable, sí, inspirador, algo alcanzable, pero que se puede llegar al 100%. Yo, por mi lado, mi opinión personal es que yo no me voy por el moonshot. Y la sencilla razón es porque una persona necesita saber, necesita la satisfacción de haber cumplido la meta. Lo otro, cuando tú dices que llegas a un 60%, bueno, pero 60 es casi parecido a un 50. Oye, esta cuestión es muy difícil, entonces casi un 45. Y entonces, ¿qué pasa? De que también dicen, bueno, ya llegué a un 45, ya me relajo, ya lo cumplí. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con lo que lo que podría llegar a ser? Es lo mismo como si ustedes dijeran, bueno, yo quiero hacer una maratón. Yo necesito establecer metas. Y esas metas tienen que ser cumplibles. Si no, vas a ser como Forrest Gump, que vas a estar eternamente corriendo y ni sin saber para dónde va. Entonces, es importante y para mí, yo sí opino de que tiene que ser un 100%. Cada organización toma su decisión, cada persona puede tomar sus elementos y todo lo demás, es sumamente válido. Pero en mi caso, en los que yo he visto, todo el mundo necesita saber de que llegó a esa meta y aunque el logro se tiene que satisfacer y eso es sumamente importante. Sí, para terminar, lo otro relevante es que con los AKR necesitas datos. Entonces, aquí la situación es, ¿tengo los datos suficientes? Oye, que estamos experimentando, hay que tener datos para experimentos. ¿Quién me va a dar esos datos? ¿Cómo voy a suministrar esos datos? ¿Cómo sé qué es el comportamiento del cliente? ¿Cómo que si hago esto, los típicos experimentos o pruebas de A/B testing, tengo los datos para poder corroborarlo? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo sé yo, en qué me fundamento en que esto que estoy proponiendo va a generar valor? ¿Con qué datos lo hago? ¿Qué datos necesito? ¿Quién me los suministra? ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Esos datos es necesario mantenerlos al año o no? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, si tú no tienes un músculo de datos o tú no tienes una organización que su gestión, independiente como sea, se base en datos, entonces ahí vas a tener un grave problema. Para ir terminando, bueno, es otro mensaje, para mí la agilidad no es un camino espiritual, sino es un camino para incrementar el negocio. OKR o lo que sea, nosotros estamos para que la compañía gane más dinero, punto. Así sea una organización sin fines de lucro. Esa es la razón de ser y nada más que esas. Lo otro, le dejo algunas ideas. Una es que los que usen Kanban pueden establecer una quinta columna que llaman, que es para indicar, ok, si yo estoy viendo Kanban como un conjunto de tareas que debo de cumplir, bueno, la quinta columna será que con esas tareas he agregado valor, he cumplido con los OKR. Por otro lado, así como tenemos una forma de escribir las historias de usuario, también ahí les dejo en cómo escribir una especie de historia de usuario basándose en las herramientas, ¿no? Eh, que es solamente importante. Ya les dije de que cuando tienes los OKR necesitas muchas herramientas. Bueno, esta es una forma de poder establecer y solicitar esa herramienta. Y por último, con el código QR, si hacen ahí, les va a dar un link a Google Drive y ahí pueden bajar varios templates que son de libre distribución de temas de OKR. Y además también les incluí esta presentación. Dado eso, vayan preparándose preguntas, si es que las hay. Con esas preguntas ya les estoy diciendo cuáles son las palabras finales, mientras tanto, que los OKR implica no solamente un cambio cultural, sino también de procesos, de herramientas. Son muchas cosas diferentes que tienen que hacer. Solamente el hecho de cambiar en output un outcome es un gran cambio. Eh, lo otro es que dice invierta más en capacitaciones sobre experimentos versus OKR, ¿no? Entonces, en este caso es también tratar de que los experimentos sean sumamente importantes y las capacitaciones también sean importantes. Lo otro, no preocuparse con
qué utilizar OKR. OKR sirve para cualquier marco de trabajo, ¿no? Y lo otro es cómo monitoreamos los valores, ¿no? Siempre tener no perder la mirada de top-down y también bottom-up, ¿no? Eso es sumamente importante. Y lo otro es que, bueno, si que quieren estar en la moda, obviamente, y si hay alguien aquí como Agile Coach, obvio de que venderse como OKR Coach da una buena visibilidad y estás, digamos, ¿no? Tratemos de la etiqueta, se muestre, digamos, con los resultados más que simplemente con las etiquetas. Y cómo orientamos el valor. Lo último, mientras se preparan las preguntas, la misma consulta. Yo hice, ¿cómo percibes tú esta presentación? Quiero que vean cómo fue esta presentación. Así que mientras tanto, yo voy a estar observando mientras ustedes dan su votación. Voy a ver cuáles son las preguntas que hay dentro del chat. Ya, voy principio. Diferencia OKR con KPI, perfecto. Ok. La diferencia, primero, mientras van votando, la diferencia entre OKR y KPI, ¿ya? El KPI lo que más me está mostrando es el tema del desempeño. Es lo que estoy generando hoy día, ¿ya? El tema del OKR, lo único que me está focalizando y me está midiendo es prácticamente la generación de valor, ¿ya? Ese es como la diferencia radical y más bonita para hacer esa simplificación. Es como si tú dijeras, si muchas veces hacen este ejemplo de la maratón, ¿no? Yo quiero tener una mejor salud. Ok, perfecto, ese sería el outcome que tú estás buscando. Y para poder tener una mejor salud, me estoy dando cuenta de que yo tengo que trotar. Sí, perfecto, tienes que trotar. Y por consiguiente, de ese trotar, si antes, supongamos, no hacía 100 metros, entonces tengo que pasar de 100 metros, por ejemplo, a 1 kilómetro. Esos serían tus KR, ¿ya? Cuando tú hablas de KPI, yo diría, bueno, ¿cómo van las pulsaciones de mi corazón? ¿Cómo va, no sé, si tengo sed o no tengo sed? ¿Cómo va, por ejemplo, los dolores musculares? ¿Cómo va, por ejemplo, mi desempeño? En el sentido de que, oye, esta semana hice 1 kilómetro, o, perdón, 500 metros en 1 hora. Y la semana siguiente, en realidad, hice 600 metros en 30 minutos. Eso sería tu KPI. Esa es la gran diferencia entre KPI y OKR, ¿no? Bien, espero haber respondido la pregunta. Lo otro dice que los OKR necesariamente deben ser definidos por el área de negocio. ¿Existe un refinamiento de OKR desde el área de tecnología? Muy buena pregunta. Ok. Te voy a decir cómo lo hacemos nosotros y que generalmente es como lo hacen casi la mayoría. Eh, y tal cual como sucedió esta semana. De hecho, este martes. ¿Ya? De hecho, ayer. ¿Cómo fue? Vino el gerente general y dijo, señores, nosotros estamos así, les quiero recordar cuál es nuestra misión, nuestra visión, etcétera, etcétera. No hemos dado cuenta de que nosotros somos muy buenos en esto, pero del punto de vista de mercado hemos hecho un análisis y de esta porción de la torta, en realidad nos falta esta porción de la torta. Por consiguiente, debemos hacer o deberíamos focalizar en esto. Título de la canción, focalízate en esto. Punto. Cariños, gerente general. Una vez terminado eso, los equipos van y dicen, ok, el gerente general dijo que teníamos que hacer, que nos teníamos que focalizar en eso. Por cada una de nuestras áreas, para poder focalizarnos esto, proponemos esto otro. Es decir, nuestros objetivos y nuestros KR. Y ahí, obviamente, se hace también un feedback. Ese feedback puede ser desde el punto de vista de yo puedo ir a otro, oye, ¿cuáles son tus OKR? ¿Y qué vaya a hacer? Esto. Ah, sí, que lo veo más o menos. ¿Por qué? Por esto. Ah, ya, ok, listo. Obtenido tu feedback. Pero también la alta gerencia tiene que dar un feedback. Entonces,
todos los feedback buscan a no decir, oye, ¿no se te ocurrió, por qué estás haciendo esto? No, sino un poco, no te diste cuenta de que esta situación quizás lo podrías hacer de otra manera, o lo podrías medir de otra forma, o podrías hacer esto, o podrías hacer tal cosa, o bla, 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 bla. Entonces, esas son las discusiones que se hacen. Si tu pregunta va a de que yo debo refinar los OKR, en realidad quizás yo debería refinar es la X y la Y. Recuerda de que por cada KR, normalmente lo más común es tienes que aumentar, es decir, desde aquí hasta allá. O tienes que disminuir desde aquí hasta allá. ¿Ya? O debes mantener tal cosa. O debes generar tal cosa. ¿Ya? Eso es lo más común. Entonces, ahí yo sí creo que deben de refinar la tecnología aquellos KR que están asociados a elementos tecnológicos en donde dice, oye, en realidad esta ahí es para la NASA, no es para nosotros. Ya, debería ser esto. Y plantear la discusión por qué. O decir, oye, tú estás poniendo de que debemos empezar por 500 y te recuerdo de que ya cumplimos 500, debemos ser por 600. Partamos por 600, no por 500. Entonces, esas son cosas. Pero a ir a cortar y decir, la iniciativa de otro debe ser esto, no. Mi iniciativa como equipo es esto, sí, válido. Ok, lo otro, ahí no entendí, porque dice, ¿te refieres los OKR de equipo o los OKR corporativos? Ah, de la pregunta anterior. Ya, ok, sí. En realidad existe todo un proceso de, yo no lo llamaría de refinamiento, ¿ah? Porque refinamiento es como decir, entender más los OKR, ¿no? Obteniendo el concepto de. Yo hablo de más de feedback con los OKR. Me gusta más esa palabra que refinamiento. Y ajuste a esos OKR. Entonces, debe ser un proceso completo. De hecho, cuando yo les dije, oye, el gerente general vino y dijo, oye, esto es lo que acá es el foco, en realidad el gerente general se comunicó con los otros gerentes generales que están más arriba de él y le dijo, oye, nosotros queremos proponer esto como foco. Y los de más allá arriba, los de Zeus, por ahí, le dijeron, velo de esta otra forma, veamos aquí por qué dices esto, cuál es, está alineado. Ya, perfecto, te entrego este feedback. Hicieron el ajuste, le dieron el OK y le dijeron, OK, te di el ajuste, el feedback, ahora pásalo a toda la organización. ¿Ya? Y así sucesivamente. Bien, entonces, espero haber respondido esa pregunta. Existe una cantidad recomendada de resultados clave y por cada objetivo y de iniciativas, mira, de las iniciativas no tanto. Quizás lo universales son los objetivos, ¿no? Ojalá no más de 3 objetivos, ¿ya? Y ojalá no más de 5 o 6 KR. ¿Por qué? Porque ya en un slide les comenté, mientras más objetivos, mientras más OKR, mientras más iniciativas tenga sobre la mesa, significa un mayor esfuerzo de un montón de cosas, de sincronización, de registro, de lo que sea. ¿Ya? Y todavía tenemos el concepto otra vez de output. Oye, si le pongo KR, yo quedo como el niño símbolo de la organización. ¿Ya? Y no, acá no es para ser el niño símbolo, acá es para lograr resultados. Entonces, mientras menos es mejor. Y sobre todo si están empezando. Lo difícil es encontrar aquellas iniciativas o proyectos en los cuales esos pocos te logren cumplir el objetivo deseado. Ese es lo más difícil, ese es como el arte, ese es como la magia para poder hacerlo. Y para poder hacer eso, necesitas muchos experimentos. Y para hacer experimentos, necesitas tiempo. Y si tú necesitas ese tiempo y resulta de que te demoras un mes en tomar experimentos, ya te comiste un mes de los 3 que tienes para entregar resultados. O sea, esa situación es el trade-off que uno tiene que hacer. Me parece que no hay más preguntas. Si quieren hacer otras preguntas, lo pueden hacer. Me encantaría que fuera más en vivo, pero creo que estamos también con el tiempo y ya, bueno, en ambas partes es tarde. Así que igual les doy una sola oportunidad o si no, lo dejamos acá.
Por lo general, Alejandro, bueno, agradecerte por tu tiempo y también por el espacio. Eh, ¿Cómo en Yapo realizan aquella relación de los OKRs que no sea solamente top down, sino también bottom up? Por ejemplo, en la última conversación que nos comentaste, el CEO mandó el correo, luego del correo dos equipos empezaron a plantear sus OKRs y cada equipo después empieza a hablar entre equipos para poder eliminar los hilos y ver las dependencias que hay. Excelente. Pero luego de ese proceso, ¿cómo integras ese proceso de bottom up? Ok, yo les dije de que nosotros teníamos feedback, ¿ya? Entonces, hay un día específico de que se hace el feedback. ¿Y en qué aspecto? Cada uno presenta lo que va a hacer. Y en eso está toda la compañía inmersa ahí. Y también tenemos un acuerdo de flexibilidad. Esto no está como grabado en piedra. ¿En qué aspecto? En que si alguien quiere cambiar un X, lo puede hacer, pero obviamente avisando y justificando el porqué. Si alguien quiere cambiar incluso los objetivos de compañía no se cambian, ¿no? Es decir, puedes dar sugerencias para hacer ese cambio. Los de los equipos propiamente tal y alineado a la compañía son los que, si uno ve, son los que más cambian. Pero ojo, también yo dije de que esto no está grabado en piedra. Y también tenemos la oportunidad de que de repente, una vez que está esto y decimos estos son los objetivos compañía y el foco y todo lo demás, este periodo de transición entre que los equipos dicen, ya listo, entendido, ahora hago mis OKR y después te muestro, en ese periodo puede haber esa flexibilización de ciertos cambios. Oye, ustedes no se dieron cuenta de tal cosa, chuta, tenéis razón, hay pequeños ajustes, pero no es un cambio significativo de al menos de foco. Sí puede haber cambios en ciertos objetivos y más que todo en ciertos KR. ¿Ya? Entonces, dado eso, se hace esa forma. Entonces, conclusión, se hace una presentación global en donde están todos, los equipos presentan todo lo que van a hacer, sus objetivos, sus KR, sus experimentos, sus iniciativas y todo lo demás, y reciben feedback. Y en ese feedback, entonces dicen, ok, ahora tienes tiempo para hacer los ajustes. Y después de ahí, a tal fecha, se comienza con eso y queda ahí, es decir, todo el mundo lo puede ver y queda transparente y cómo vamos y todo. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que hemos completado todas las preguntas del día de hoy. Nuevamente agradecemos tu tiempo y poder compartir toda tu experiencia durante todos estos años que vienes acompañado de diferentes equipos. Y también agradecemos a todas las personas que se han conectado y les recordamos que la próxima semana estamos aperturando las inscripciones al programa OKR Professional que nosotros brindamos en OrangeTeam, un espacio de 3 meses donde acompañamos a diferentes personas que quieran no solamente aprender la metodología OKR, sino ponerla en práctica. Así que si quieren más información, nos pueden preguntar ya sea en nuestras redes sociales para que podamos acompañarlos a ustedes en conocer la metodología y sobre todo ponerla en práctica. Adicionalmente también queremos compartirles que también se han abierto las inscripciones para que postulen a sus equipos y empresas para que nosotros podamos acompañarles a darles un OKR Masterclass totalmente gratuito. Así que si tú tienes un equipo y quieres que sepan un poquito más de la metodología OKR, puedes postular a través de nuestras redes sociales y nosotros, después de las postulaciones, vamos a elegir a algunas empresas de Latinoamérica para poder acompañarles en este acercamiento de los OKRs. Excelente, muy bien, muchísimas gracias nuevamente Alejandro y también a cada una de las personas que se han conectado. Esta ponencia queda grabada y va a ser compartida en nuestro canal de YouTube de Orange Team que se llama OKR Perú. Muchísimas gracias a todos, nuevamente Alejandro, muchísimas Muchas gracias. gracias a Hasta todos, luego. muchas gracias.